Mi nombre es Elizabeth Neven y lo que estoy a punto de compartir con ustedes es una revelación que les cambiará la vida, que cambiará para siempre la forma en que perciben la vida, la muerte y el mundo que nos rodea. Hace unos meses, me encontré en una situación tan inimaginable que sentí como si la estructura misma de la realidad hubiera cambiado. Estaba acostada en una mesa de operaciones, rodeada de médicos que intentaban desesperadamente salvarme la vida. Pero en ese momento, sucedió algo extraordinario, mi espíritu abandonó mi cuerpo físico y me embarqué en un viaje más allá de los límites de la comprensión humana. Fui transportada a un reino que desafía toda explicación, un lugar donde me encontré cara a cara con Jesús mismo. En este encuentro divino, se me mostraron una serie de visiones inquietantes, visiones del año 2025 que describían eventos catastróficos que alterarían para siempre el curso de la humanidad. Vi un mundo al borde de la agitación, con eventos que se desarrollaban de maneras que la mayoría de nosotros aún no podemos comprender. Entre las visiones, vi a personajes conocidos, como Elon Musk y Donald Trump, cada uno de ellos desempeñando papeles fundamentales en la configuración del futuro de la humanidad. Pero esta experiencia no estaba destinada únicamente a mí. Era un mensaje divino, un llamado a todos nosotros para que despertáramos espiritualmente y nos preparáramos para los tiempos venideros. Esta no es solo mi historia personal, es un mensaje de urgencia y transformación. Permítanme llevarlos de regreso a ese fatídico día. Comenzó como cualquier otra mañana normal, pero no sabía que se convertiría en el día más extraordinario de mi vida. Me desperté sin darme cuenta de los acontecimientos monumentales que me esperaban, y ni yo ni mi familia estábamos preparados para lo que estaba por venir. A medida que transcurría el día, experimenté una creciente sensación de malestar, un sentimiento que no podía identificar. Al principio, lo descarté como resultado del estrés o el agotamiento. La vida se había convertido en un torbellino de responsabilidades, desde el trabajo hasta las obligaciones familiares. Tenía poco tiempo para reflexionar sobre emociones fugaces o sentimientos sutiles. Sin embargo, lo que no me di cuenta fue de que este malestar no era mera ansiedad, fue una premonición, una advertencia de los dramáticos acontecimientos que pronto tendrían lugar. A media tarde, el malestar que había estado sintiendo se transformó en algo mucho más intenso. Un dolor agudo y atroz estalló en mi pecho, diferente a todo lo que había experimentado antes. El dolor se extendió como el aviso de una sirena, apoderándose de mi cuerpo con su intensidad. Mi marido, percibiendo la gravedad de la situación, me llevó rápidamente al hospital sin dudarlo. Cuando llegamos, apenas podía hablar. El equipo médico entró en acción rápidamente y me diagnosticó una enfermedad que requería una cirugía inmediata. Estaba llena de miedo, miedo no solo por mí, sino por mis seres queridos. ¿Volvería a verlos alguna vez? La idea de no volver a estar con mi familia me perseguía mientras me llevaban en silla de ruedas al quirófano. Las luces estériles sobre mí comenzaron a desdibujarse, y mientras me desvanecía, sentí que mi conciencia se alejaba hacia lo desconocido. Jesús habló con una claridad inquebrantable y explicó que los acontecimientos que había presenciado no debían considerarse castigos, sino llamadas de atención, un poderoso recordatorio a la humanidad de su verdadero camino espiritual. Las visiones siguieron desarrollándose y revelaron una serie de momentos cruciales y personas que desempeñarían papeles importantes en el futuro. Una de esas personas fue Elon Musk, cuya presencia en la visión estaba marcada por un telón de fondo de tecnología avanzada. Rodeado de inventos y soluciones de vanguardia, trabajaba incansablemente para salvaguardar el futuro de la humanidad. Jesús compartió que las innovaciones de Musk conllevarían una gran responsabilidad. Aunque estos avances tecnológicos tenían el potencial de salvar innumerables vidas, también planteaban riesgos importantes. Eran una espada de doble filo, capaz de elevar a la humanidad a nuevas alturas o hundirla en profundidades más oscuras si se utilizaban mal. Fue un recordatorio aleccionador de que incluso los avances más revolucionarios deben guiarse por principios espirituales para garantizar que sirvan al bien común. Luego, la visión cambió y me encontré de pie frente a Donald Trump, que estaba hablando en un podio ante una nación profundamente dividida. Sus palabras resonaron en la multitud,
provocando tanto un ferviente apoyo como una acalorada controversia. Jesús explicó que el papel de Trump no era unificar a través del consenso, sino desafiar la unidad y la resiliencia de la nación. Su presencia, ya sea adorada o despreciada, actuaría como catalizador de la transformación. En medio de la agitación, se instaría a la gente a mirar más allá de las divisiones partidistas y centrarse en el crecimiento colectivo, forjando un camino hacia la sanación y la unidad que trascienda la política. Fue una poderosa lección sobre la importancia de trabajar juntos, a pesar de nuestras diferencias, por el bien mayor de la humanidad. En medio de estas visiones, un mensaje se mantuvo claro e inquebrantable: la importancia de la preparación espiritual. Jesús me recordó que la fuerza de la humanidad no reside en la riqueza material, el poder político o los avances tecnológicos, sino en la conexión profunda e inquebrantable con lo divino. Diles, me instó, que deben despertar a su propósito y alinearse con la luz. Solo entonces podrán afrontar los desafíos que están por venir. La urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas, el momento de despertar era ahora. Mientras estaba de pie frente a mí, la mirada de Jesús estaba llena de compasión ilimitada y de un profundo sentido de urgencia. Comenzó a hablar, no solo a través de palabras, sino comunicándose directamente con lo más profundo de mi ser. Su voz resonó en mi alma, de maneras que no puedo explicar por completo. El mensaje que transmitía era de tal magnitud que parecía como si el peso del universo mismo descansara sobre esos momentos sagrados. Elizabeth, dijo, su voz como un redoble constante de tambor, el mundo está al borde de la transformación, y tú has sido elegida para entregar un mensaje a quienes escucharán. Cada palabra estaba imbuida de autoridad divina, y podía sentir la gravedad de sus palabras en lo más profundo de mí. Jesús explicó que la humanidad estaba entrando en un periodo de tribulación, un tiempo en el que las decisiones, la fe y la capacidad de superar el miedo determinarían el futuro de la Tierra. No se trataba simplemente de una profecía de fatalidad, era una invitación a despertar, a crecer y a estar a la altura de las circunstancias. Jesús enfatizó que el año 2025 sería un año crucial, una encrucijada en la que la humanidad enfrentaría desafíos nunca antes vistos. Los eventos que vendrían no eran castigos de lo divino, sino más bien oportunidades para el despertar y el crecimiento espiritual. Estaban destinados a empujarnos hasta nuestros límites, a desafiarnos a descubrir la fuerza y la resiliencia que no sabíamos que teníamos. Las visiones comenzaron una vez más, cada una más vívida, intensa y urgente que la anterior. Vi desastres naturales que devastaban la tierra, sociedades que se desmoronaban bajo el peso de sus propias divisiones e individuos que enfrentaban inmensas pruebas personales. Pero en cada visión, también había un rayo de esperanza, un recordatorio de que el espíritu de la humanidad podía resistir, podía elevarse por encima del caos y decidía alinearse con la luz. La urgencia de las palabras de Jesús se hizo más profunda, y supe que se trataba de un llamado a la acción para todos los que quisieran escuchar. El momento de despertar era ahora, y el mayor desafío de la humanidad, y la mayor oportunidad, estaba a la vuelta de la esquina. Fui testigo de una serie de desastres naturales que desgarraron el tejido mismo de la vida humana. Terremotos destrozaron ciudades enteras, tsunamis atravesaron violentamente las costas y huracanes desataron su furia, devastando todo a su paso. El aire estaba cargado con el sonido de los gritos, la angustia de las personas atrapadas en el caos. Pero en medio de esta destrucción, también vi momentos de esperanza, pequeños pero poderosos focos de luz donde las comunidades se unían, donde las personas encontraban fuerza en su fe y donde el amor triunfaba sobre el miedo prevaleciente. Era un marcado contraste, un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, el espíritu de la humanidad puede resistir y superarse. Jesús, en su infinita sabiduría, explicó que estos desafíos no estaban destinados a ser una retribución divina, sino eventos necesarios para eliminar las distracciones que habían nublado el enfoque espiritual de la humanidad. Este no es el fin, me aseguró con voz tranquila y firme, sino un renacimiento. La tierra y sus habitantes deben atravesar una profunda transformación, un retorno a su esencia espiritual, una reconexión con su verdadero propósito.
La humanidad debe recordar que su fuerza no reside en la riqueza material ni en los avances tecnológicos, sino en su relación con lo divino. A medida que las visiones continuaban, comprendí más claramente el mensaje que Jesús me estaba instando a compartir. La preparación espiritual no se trataba de miedo o pánico, sino de despertar. Quería que las personas supieran que no eran impotentes ante estos desafíos. A través de la oración, la bondad y la unidad, podrían superar las pruebas que se avecinaban. Cada persona, me recordó, llevaba una chispa divina, un trocito de la luz de Dios dentro de sí. Esta luz interior las guiaría a través de los tiempos más oscuros, pero solo si elegían escucharla y alimentarla. En ese momento, Jesús comenzó a revelar los roles de las figuras clave que desempeñarían papeles importantes en este periodo de transformación. Elon Musk apareció una vez más, rodeado de tecnología avanzada. Estaba trabajando incansablemente en innovaciones que contenían la promesa de esperanza y supervivencia para muchos. Pero Jesús también me advirtió, la tecnología por sí sola no podía salvar a la humanidad. No era suficiente confiar únicamente en las herramientas que creamos, estos avances deben estar guiados por la sabiduría, la compasión y la alineación espiritual. El trabajo que estaba haciendo Musk tenía un gran potencial, pero necesitaba estar arraigado en una comprensión más profunda de nuestra interconexión entre nosotros y con lo divino. Solo entonces la humanidad podría navegar los desafíos que se avecinaban sin perder el rumbo. A continuación, la visión se trasladó a Donald Trump, de pie ante una multitud dividida. Su presencia provocó tanto admiración como críticas, una figura polarizadora en medio de un malestar nacional. Jesús explicó que el papel de Trump era representar las opciones que la humanidad enfrentaría en estos tiempos turbulentos. Era una prueba de unidad y resiliencia, una figura que desafiaría a las personas a superar sus diferencias y encontrar un terreno común. Oren por él, instó Jesús, porque él es parte de este plan tanto como cualquier otra persona. Fue un recordatorio de que nadie está exento del plan divino, y cada persona, independientemente de su posición política o social, desempeña un papel en el desarrollo del viaje espiritual de la humanidad. Mientras estas revelaciones me invadían, sentí el peso del mensaje que se me había confiado. El futuro no estaba escrito en piedra, estaba en manos de la humanidad, y sus decisiones darían forma a lo que vendría. Jesús dejó en claro que no se podía exagerar la urgencia de la preparación espiritual. Diles, dijo, que despierten sus corazones y se alineen con la luz. Solo entonces podrán capear las tormentas que se avecinan. Sus palabras tenían el peso de la autoridad divina, y supe que tenía que compartirlas con el mundo. Mientras Jesús continuaba hablando, me envolvió una vez más una serie de visiones vívidas y detalladas, cada una más impactante y clara que la anterior. No eran imágenes vagas o abstractas, sino eventos específicos y concretos, momentos que pronto se desarrollarían ante la humanidad. Cada visión contenía un mensaje profundo, una advertencia y un llamado a la acción. La primera visión era de la Tierra misma, un planeta que temblaba bajo la fuerza de terremotos masivos. El suelo se partió, las ciudades fueron arrasadas y los paisajes se remodelaron en un instante. Jesús explicó que estos no eran actos de destrucción aleatorios, sino eventos orquestados como un llamado de atención divino, un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad y su dependencia de lo divino. Fue como si la Tierra misma estuviera pidiendo que se volviera al equilibrio, instando a la humanidad a reconocer su fragilidad. Después, vi cómo subían los niveles de los océanos. Los tsunamis se estrellaban contra las costas, inundando ciudades enteras y desplazando a millones de personas. El miedo y la desesperación de los afectados eran palpables, pero en medio de la devastación, también fui testigo de momentos de increíble resiliencia humana. Personas desconocidas se ayudaban entre sí, las comunidades se unían y los actos de altruismo brillaban como faros en la oscuridad. Jesús me recordó que, incluso frente a una adversidad abrumadora, la mayor fortaleza de la humanidad residiría en su capacidad de amar y de compasión. Ese era el verdadero poder que podía superar cualquier tormenta. La visión cambió a huracanes de una potencia inimaginable que arrasaban ciudades y dejaban destrucción a su paso.
Sin embargo, incluso en medio de la devastación, vi destellos de esperanza. Las familias se reunían en oración, las personas encontraban fuerza en su fe y las comunidades trabajaban incansablemente para reconstruir lo que se había perdido. Jesús explicó que estas tormentas no eran castigos, sino oportunidades para que la humanidad se uniera, redescubriera su unidad y se diera cuenta de que incluso en los momentos más oscuros podían encontrar fuerza a través de su conexión espiritual. Una de las visiones más escalofriantes fue cuando miré al cielo. El cielo se volvió oscuro y amenazador, lleno de luces extrañas y fenómenos celestiales. La gente miró hacia arriba con asombro y miedo, sin estar segura de lo que estaba presenciando. Jesús explicó que estas señales en el cielo tenían como objetivo despertar a la humanidad al reino espiritual. Tenían como objetivo recordar a la gente que hay más en la vida que el mundo material, que hay fuerzas más allá de lo que podemos ver y entender. Estas señales celestiales eran un llamado a reconocer la presencia divina en nuestras vidas, a despertar a la verdad de que no estamos solos y que el reino espiritual está profundamente entrelazado con la experiencia terrenal. Por fin, me mostraron una serie de escenas inquietantes que mostraban disturbios políticos y sociales. Las calles estaban llenas de protestas, mientras la gente se enfrentaba ferozmente por sus creencias profundamente arraigadas e ideologías conflictivas. La brecha entre ellos parecía crecer cada vez más, amenazando con destrozar naciones enteras. Sin embargo, en medio de esta agitación, Jesús me ofreció destellos de esperanza y luz. Fui testigo de cómo surgían líderes comprometidos con la paz, de personas que trabajaban incansablemente para superar las divisiones cada vez más profundas y de un anhelo colectivo de armonía, comprensión y unidad entre las personas. En cada escena, la presencia de Jesús permaneció firme y reconfortante, como una mano firme que me guiaba a través de la tormenta. Me recordó que la humanidad poseía el poder de superar estos desafíos, siempre que decidiera alinearse con la voluntad divina. Dígales, dijo, con su voz llena de urgencia y compasión, que ahora es el momento de actuar. Deben despertar a su verdadero propósito, elegir el amor en lugar del miedo y preparar sus almas para lo que está por venir. A medida que las visiones comenzaron a desvanecerse, sentí que un profundo sentido de responsabilidad se instalaba en mi corazón. Sabía que el mensaje que se me había confiado no sería fácil de compartir, pero era una misión que se me había encomendado, una que fui elegida para cumplir. Las palabras de Jesús resonaron profundamente en mi interior: no están solos. Yo estoy con ustedes y, a través de ustedes, llegaré a muchos. Con estas palabras, volví a mi cuerpo, mi misión quedó clara y mi espíritu se transformó para siempre gracias a la experiencia. Las visiones continuaron y esta vez, Jesús dirigió mi atención a un hombre cuyo nombre y obra eran conocidos en todo el mundo, Elon Musk. En la visión, vi a Musk de pie en medio de un entorno de alta tecnología, rodeado de una serie de máquinas futuristas. Su concentración y determinación eran palpables mientras parecía estar orquestando un gran plan para abordar los desafíos que la humanidad enfrentaría durante la tribulación venidera. Sus innovaciones, en particular en materia de energía renovable y exploración espacial, parecían ser la clave para la supervivencia de la humanidad. Jesús explicó que el papel de Musk en el futuro era crucial y multifacético. Era un hombre de increíble ingenio, capaz de lograr hazañas extraordinarias que muchos creían imposibles. Sin embargo, Jesús también advirtió que, por muy avanzada que fuera la tecnología, nunca podría ser la única salvación de la humanidad. El trabajo de Musk era una herramienta poderosa, un medio para un fin, pero se requeriría sabiduría espiritual y responsabilidad ética para evitar que se usara mal o que tuviera consecuencias imprevistas. En la visión, Musk aparecía abordando la crisis energética mundial y los desastres relacionados con el clima. Observé cómo presentaba granjas solares avanzadas, sistemas de energía limpia y una red de transporte diseñada para soportar los desafíos de un mundo que cambia rápidamente. Su determinación era innegable, pero también lo era el inmenso peso de su responsabilidad.
Jesús me recordó que, si bien las contribuciones de Musk podrían aliviar parte del sufrimiento causado por el colapso ambiental, nunca podrían reemplazar la necesidad más profunda de que la humanidad se reencuentre con su esencia espiritual. Lo que más me impactó fue el delicado equilibrio que Musk parecía mantener, entre ser un posible salvador y una historia con moraleja. Jesús reveló que su trabajo podía unir a las personas en la esperanza o dividirlas en el miedo, dependiendo de cómo la humanidad decidiera abordarlo. Su genio es un don, dijo Jesús, pero debe usarse con sabiduría. Sin compasión y visión espiritual, incluso las mentes más brillantes podrían llevar a la humanidad por mal camino. Un momento de la visión fue particularmente vívido. Vi a Musk de pie ante un grupo de líderes mundiales, presentando una solución revolucionaria a una de las crisis más urgentes del planeta. La sala estaba llena de asombro y escepticismo, ya que sus ideas innovadoras desafiaban las formas tradicionales de pensar. Jesús explicó que el papel de Musk no era solo inventar, sino inspirar, alentar a la humanidad a pensar más allá de sus limitaciones y adoptar la innovación como un medio colectivo de supervivencia. Sin embargo, Jesús también advirtió contra depositar demasiada fe en un solo individuo o solución. No lo idolatren, advirtió. Él es solo una pieza del rompecabezas, no la respuesta en sí. La humanidad debe recordar que la verdadera salvación no radica en los logros humanos, sino en una conexión profunda y duradera con lo divino. A medida que la visión cambiaba, se me mostró otra figura cuya presencia era a la vez polarizadora y significativa, Donald Trump. Estaba de pie en el centro de un escenario lleno de gente, dirigiéndose a una nación profundamente dividida. Sus palabras eran poderosas, exigían atención, pero parecían despertar unidad y discordia en igual medida. Jesús reveló que el papel de Trump durante el periodo de tribulación sería actuar como un espejo, reflejando tanto las fortalezas como las debilidades del espíritu humano. Su liderazgo no solo expondría las profundas divisiones de la sociedad, sino que también desafiaría a las personas a confrontar sus propias creencias, elecciones y valores. En la visión, vi a Donald Trump reuniendo a la gente durante un momento de profunda convulsión. Sus discursos estaban llenos de llamados a la resiliencia, la determinación y la urgente necesidad de proteger lo que más importaba. Sus palabras despertaron emociones profundas en la multitud, galvanizando a algunos a unirse bajo su mensaje mientras que al mismo tiempo alejaba aún más a otros. Jesús, en su sabiduría, explicó que el papel de Trump no era brindar respuestas definitivas, sino más bien desafiar a las personas a buscar la verdad dentro de sí mismas. Él es una prueba, dijo Jesús, un recordatorio de que el liderazgo es un reflejo de las personas que lo eligen. La presencia de Trump en la visión simbolizaba las elecciones críticas que la humanidad enfrentaría en los próximos días. Representaba la necesidad urgente de discernimiento, una capacidad de mirar más allá de las impresiones superficiales y comprender las verdades más profundas ocultas en cualquier situación. Jesús enfatizó que las divisiones que Trump a menudo encendía no eran meramente políticas sino espirituales. Ponían de relieve la lucha de la humanidad por reconciliar las diferencias y encontrar puntos en común en un mundo fracturado. Un momento particularmente llamativo en la visión mostraba a Trump sentado en una mesa con un grupo de asesores, todos enfrascados en un tenso debate sobre estrategias para abordar una crisis global inminente. La atmósfera estaba cargada de presión y lo que estaba en juego parecía imposible. Jesús explicó que, si bien las decisiones de Trump sin duda tendrían consecuencias de largo alcance, el resultado final no estaba en manos de un solo individuo, sino en la voluntad colectiva del pueblo. Oren por él, instó Jesús, porque su camino está entrelazado con el de ustedes, y sus decisiones darán forma a su futuro. Esta visión dejó muy en claro que el papel de Trump no era sobre el poder o la gloria personal, sino sobre despertar a la gente a su propio poder inherente. Independientemente de si uno lo apoyaba o se oponía a él, sus acciones sirvieron como catalizador, provocando una profunda reflexión, provocando cambios y desafiando el status quo. Jesús me recordó que ningún líder, por muy influyente que sea, puede cambiar el curso de la humanidad por sí solo. Son los corazones de las personas los que determinarán el futuro, dijo. El liderazgo comienza en el interior.
Después de dar testimonio de estas intensas y a menudo abrumadoras visiones de tribulación, Jesús, en su infinita misericordia, me concedió una visión de algo verdaderamente extraordinario, el cielo. En ese momento, todo el caos y la agitación que acababa de presenciar parecieron disolverse, reemplazados por una paz y una belleza que lo abarcaban todo y que estaba más allá de las palabras. El cielo era un reino de luz, color y armonía, diferente a todo lo que experimentamos en la tierra. El aire estaba vivo con una música tan pura, tan profunda, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Los paisajes que tenía ante mí eran impresionantes, campos de flores vibrantes que parecían brillar con un resplandor interior, ríos tan claros que brillaban como cristal líquido y majestuosas montañas que se extendían más allá del horizonte, con sus picos tocando los bordes de la eternidad. Cada brizna de hierba, cada gota de agua, irradiaba energía divina, como si fueran expresiones vivientes del amor infinito de Dios. En ese lugar, me reencontré con seres queridos que habían fallecido. Sus rostros brillaban con un resplandor sobrenatural, sus ojos llenos de alegría y comprensión. Se comunicaban no con palabras, sino a través de una conexión profunda y tácita que trascendía el lenguaje. Su presencia me llenó de un profundo sentido de pertenencia, como si finalmente hubiera llegado a casa. Jesús explicó que ese lugar no era solo un reino distante, sino un estado del ser, una expresión de lo divino que reside dentro de todos nosotros. El cielo no está lejos, dijo suavemente, está dentro de ti, esperando ser realizado. A través de sus palabras, comprendí que el cielo no está reservado únicamente para la otra vida. Es un estado espiritual, accesible en esta vida a través del amor, el perdón y un profundo despertar espiritual. En marcado contraste con la belleza divina del cielo, Jesús también me mostró la realidad del infierno. No era el pozo de fuego que alguna vez había imaginado, sino un lugar de profundo vacío y desesperación. El aire allí era pesado, sofocante, lleno de una abrumadora sensación de aislamiento. No había luz, ni calor, ni consuelo, solo un vacío insoportable, un lugar donde no podía existir la esperanza. La ausencia de amor y conexión era palpable, un duro recordatorio de lo que significa estar separado de lo divino. En ese lugar, no había nada más que el silencio eterno y sofocante de las almas perdidas. Las almas que vi en el infierno no estaban sujetas al castigo de una fuerza externa, sino que estaban atrapadas por sus propias elecciones. Estaban atrapadas en ciclos de arrepentimiento, ira y negación, incapaces de escapar de la oscuridad que habían creado a través de sus acciones y decisiones. Jesús explicó que el infierno no es un lugar al que Dios envía a la gente, sino un estado de separación de él, consecuencia de alejarse de la luz del amor divino. Me recordó que nadie está más allá de la redención, sin importar cuán profundo sea su sufrimiento. Incluso en el lugar más oscuro, dijo, mi luz puede alcanzarlos si eligen aceptarla. La visión del infierno sirvió como un recordatorio aleccionador de la importancia de la alineación espiritual y las profundas consecuencias de rechazar el amor divino. Reforzó la idea de que nuestras decisiones, especialmente aquellas que nos alejan de Dios, dan forma a nuestro destino eterno. El inquietante vacío del infierno contrastaba marcadamente con la belleza y la paz del cielo, resaltando la marcada diferencia entre los caminos que elegimos. Después de experimentar la luz del cielo y presenciar la realidad del infierno, se me presentó un momento de profunda decisión. Me encontraba en ese reino radiante, lleno de paz y claridad, pero sentía el peso de lo que se estaba desarrollando en la tierra. Jesús se volvió hacia mí, con expresión tranquila pero seria, y dijo, Elizabeth, tu viaje aquí aún no ha terminado. Debes regresar. Al principio, dudé. ¿Quién no lo haría? El cielo era todo lo que el alma humana anhela, amor puro, paz eterna y una conexión inquebrantable. La idea de partir me parecía una contradicción cruel, como si me estuvieran arrancando de la esencia de todo lo que siempre había deseado. Regresar a mi cuerpo terrenal roto, para enfrentar el caos y los desafíos del mundo una vez más, parecía como dar un paso atrás hacia un mundo de dolor e incertidumbre. Pero Jesús habló de nuevo, esta vez con una urgencia aún mayor en su voz, el mensaje que llevas es vital.
La gente debe escucharlo. A través de ti, se cambiarán vidas. En ese instante, me di cuenta de que mi misión no se trataba de mis propios deseos o comodidad, se trataba del bien mayor, el destino de la humanidad. Jesús me aseguró que no estaría sola en esta misión. Él estaría conmigo en cada paso del camino, guiándome, fortaleciéndome. Aún así, cuando la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, reemplazada por el ambiente frío y estéril de una habitación de hospital, no pude evitar sentir una profunda tristeza. De repente estaba de nuevo en mi cuerpo, jadeando por aire, rodeada de personal médico frenético que trabajaba incansablemente para devolverme la vida. La sensación de volver a entrar en mi cuerpo físico fue estremecedora, casi dolorosa. Se sentía como entrar en un caparazón incómodo y opresivo. Me ardía el pecho, me dolían los músculos y podía escuchar el pitido de las máquinas que rastreaban mis signos vitales. Lentamente, abrí los ojos y vi las caras atónitas de los médicos y enfermeras que habían estado tratando de salvarme. No tenía ni idea de dónde había estado ni de lo que había visto. Cuando recuperé por completo el conocimiento, me invadió una avalancha de emociones. El alivio de estar viva me invadió, pero pronto fue eclipsado por un anhelo casi insoportable de la paz que había experimentado en el cielo. La transición de ese reino divino a la caótica realidad del mundo físico se sintió como despertar de un hermoso sueño a la más dura de las realidades. Sin embargo, recordé las palabras de Jesús y el propósito de mi regreso. Sabía que tenía un mensaje que entregar, una misión que trascendía mis deseos personales. El personal médico estaba asombrado por mi recuperación. Una enfermera incluso comentó que casi habían declarado que me había ido. Y sin embargo, allí estaba yo, no solo viva, sino coherente y consciente. «Eres un milagro, Elizabeth», dijo. «Te han dado otra oportunidad». Pocos sabían lo profundamente ciertas que eran sus palabras. Durante los primeros días de mi recuperación, luché por procesar todo lo que había experimentado. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente y mi espíritu se sentían renovados, casi vibrando con una energía que nunca había conocido. Sabía que tenía que empezar a contar mi historia, pero no estaba segura de por dónde empezar. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Alguien me creería? Mi familia fue la primera en escuchar mi historia. Cuando le conté a mi esposo sobre las visiones y el mensaje que había recibido de Jesús, al principio se mostró escéptico. Pensó que podría haber sido una alucinación causada por el trauma o la medicación que me habían dado. Pero a medida que le contaba los detalles, cosas que no podría haber sabido ni imaginado, su incredulidad se transformó lentamente en asombro. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando describí el amor abrumador y la urgencia en la voz de Jesús. «Has recibido un don», dijo, con la voz cargada de emoción. «Tienes que compartirlo». A medida que mi fuerza física regresaba gradualmente, también lo hacía mi sentido de urgencia de compartir mi historia con el mundo. Comencé por escribir todo, capturando las vívidas visiones, las profundas palabras de Jesús y las emociones que acompañaban cada momento. Este proceso fue a la vez sanador y abrumador. Cada vez que recordaba esos recuerdos, sentía el peso de la misión que me habían encomendado. Con el apoyo de mi familia, decidí compartir mi historia públicamente. Mi primer paso fue publicar un breve relato en las redes sociales, en el que describía mi experiencia cercana a la muerte, mi encuentro con Jesús y las advertencias urgentes sobre lo que me esperaba en 2025. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida se pusieron en contacto conmigo, algunas compartieron sus propias experiencias similares, otras expresaron gratitud por la esperanza y la guía que les brindó mi historia. Me quedó claro que el mensaje que llevaba no era solo para mí, sino para todos los que necesitaban escucharlo. A medida que mi historia comenzó a ganar terreno, me invitaron a hablar en varios eventos de la iglesia y la comunidad. Cada vez que compartía mi experiencia, podía ver el profundo impacto que tenía en las personas. Algunas se conmovían hasta las lágrimas, sus corazones se conmovían por la verdad de mis palabras,
mientras que otras se sentían inspiradas a profundizar sus prácticas espirituales. Fue una experiencia humilde e inspiradora darme cuenta de que mis palabras, guiadas por el mensaje divino que había recibido, estaban llegando a tantas personas y marcando una diferencia tangible en sus vidas. Por supuesto, no todos fueron receptivos a lo que compartí. Hubo escépticos que descartaron mi relato como una mera alucinación o invención. Algunos incluso me criticaron por mencionar a figuras conocidas como Elon Musk y Donald Trump en mi relato, alegando que mi historia parecía demasiado extravagante o controvertida. Pero yo sabía en mi corazón que lo que había experimentado era verdad. Las visiones que había recibido no nacieron de mi propia imaginación, sino de una fuente superior. Entonces, me concentré en aquellos que estaban abiertos a escuchar, confiando en que mi mensaje encontraría la audiencia adecuada. A medida que mi historia se fue extendiendo, algo extraordinario empezó a suceder. Comunidades de todo Estados Unidos, que antes estaban divididas por diferencias políticas, sociales y culturales, empezaron a adoptar el mensaje central de la preparación espiritual y la unidad. Las iglesias informaron de un aumento de la asistencia, y la gente se reunía para orar y reflexionar. Los barrios formaron grupos de oración, e incluso organizaciones seculares empezaron a hablar de la importancia de la fe, la resiliencia y la solidaridad comunitaria. Sentí que un despertar espiritual estaba echando raíces de forma silenciosa pero poderosa, conmoviendo corazones y mentes de maneras que nunca había esperado. A pesar de este movimiento creciente, noté que las divisiones que había visto en mi visión, políticas, sociales y culturales, seguían muy presentes. Sin embargo, había un cambio notable, estaba surgiendo un creciente sentido de esperanza y propósito. La gente estaba empezando a mirar más allá de sus diferencias, centrándose no en lo que los separaba sino en lo que los unía, los valores compartidos de amor, compasión y el objetivo colectivo de prepararse para los desafíos que se avecinaban. Fue como si el mensaje que Jesús me había confiado estuviera resonando en un nivel más profundo y fundamental, despertando una conciencia colectiva en individuos que habían estado dormidos durante mucho tiempo ante el llamado de algo más grande que ellos mismos. Uno de los momentos más inspiradores y humildes de este viaje fue cuando me invitaron a hablar en una reunión de líderes interreligiosos. Representantes de varias tradiciones religiosas y espirituales se habían reunido, buscando discutir cómo podían guiar colectivamente a sus comunidades a través de estos tiempos inciertos y tumultuosos. Cuando compartí mi historia con ellos, vi gestos de comprensión y acuerdo. A pesar de las diferencias en sus prácticas y creencias religiosas, estos líderes reconocieron una verdad universal en el mensaje que había recibido de Jesús, que la verdadera fuerza de la humanidad radica en su conexión con lo divino y con los demás. La sala se llenó de una sensación de unidad, que trascendía las barreras de la fe y la tradición. Fue un poderoso recordatorio de que, sin importar nuestros antecedentes religiosos o filosofías, el camino hacia la sanación y la transformación radica en nuestra humanidad compartida, en nuestra conexión colectiva con lo divino. El despertar que presencié no se limitó a las comunidades religiosas. Incluso personas que no se identificaban como espirituales comenzaron a explorar la idea de un propósito superior. La meditación, las prácticas de gratitud y los esfuerzos por contribuir positivamente a las comunidades se volvieron cada vez más populares. Fue como si se hubiera iniciado un efecto dominó que se expandió mucho más allá de mis expectativas iniciales. Este nuevo interés en la atención plena y el despertar espiritual se estaba extendiendo por la sociedad de maneras profundas e inesperadas. La gente estaba reconectando con algo más profundo, algo que trascendía lo ordinario, y lo estaban haciendo juntos. A lo largo de todo esto, seguí siendo profundamente consciente de la inmensa responsabilidad que ahora tenía. El despertar no era el final, era solo el comienzo. Sabía que los desafíos de 2025 seguirían llegando y pondrían a prueba la resiliencia de la humanidad de maneras que aún no podíamos imaginar. Pero en mi corazón, también sabía con una certeza inquebrantable que la humanidad tenía la capacidad de superar estos desafíos, de enfrentarlos no con miedo sino con amor, luz y una creencia inquebrantable en el potencial para el bien. A medida que mi historia se fue difundiendo, se hizo evidente que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar el mensaje que yo transmitía.
Junto a las numerosas expresiones de gratitud e inspiración, también hubo oleadas de dudas y críticas. Las publicaciones en las redes sociales y las entrevistas provocaron acalorados debates. Algunos elogiaron mi valentía al compartir una experiencia tan personal y profunda, mientras que otros cuestionaron mi autenticidad. ¿Por qué mencionar a figuras como Elon Musk y Donald Trump?, preguntaban. ¿Por qué deberíamos creer que esto es algo más que un sueño vívido o una fantasía? Al principio, las críticas eran difíciles de soportar. Después de todo, soy humano, y compartir una experiencia tan profundamente personal y sagrada me hacía vulnerable al juicio. El peso del escrutinio a veces era abrumador. Pero cada vez que surgían dudas, recordaba las palabras de Jesús: no todos oirán, pero para los que oigan, todo cambiará. Comprendí que mi misión no era convencer a todo el mundo. Era plantar semillas de fe, compartir el mensaje para aquellos que estuvieran abiertos a recibirlo. Eso era suficiente. Aunque el mensaje llegara solo a unos pocos, esos pocos podrían ser la chispa de algo mucho mayor. La esperanza que surgió de este esfuerzo era innegable. Llegaron mensajes de personas cuyas vidas se vieron afectadas por mi historia, individuos que se sintieron impulsados a hacer cambios positivos. Algunos compartieron cómo habían reavivado sus prácticas espirituales, otros describieron cómo se habían reencontrado con familiares distanciados, mientras que algunos encontraron consuelo en la oración por primera vez en años. Estos mensajes sinceros fueron un poderoso recordatorio de que la visión que había visto no era simplemente una advertencia, era una hoja de ruta para la transformación de la humanidad, guiándonos hacia un futuro más compasivo y unificado. Incluso los críticos tenían un propósito. Sus objeciones mantuvieron viva la conversación, atrayendo más atención al mensaje y provocando un discurso público. Los debates sobre la espiritualidad, el liderazgo y el papel de la tecnología comenzaron a surgir en foros, podcasts e incluso en los medios de comunicación tradicionales. La gente se involucraba con ideas que nunca antes había cuestionado. Para muchos, estas preguntas los llevaron a sus propios viajes para descubrir verdades más profundas. En cierto modo, el mismo escepticismo al que me enfrenté ayudó a ampliar el alcance del mensaje. A pesar de los desafíos, mi esperanza se mantuvo firme. Cada historia de transformación personal, cada comunidad que se unió en oración o solidaridad y cada individuo que se sintió inspirado a conectarse más profundamente con lo divino hicieron que cada momento de crítica valiera la pena soportarlo. Estaba claro que el mensaje estaba llegando a quienes estaba destinado, y eso me generó una abrumadora sensación de gratitud. A medida que se acercaba el año 2025, comencé a ver un cambio notable, no solo en las personas sino en comunidades enteras. El mensaje que se me había confiado parecía haber desencadenado un movimiento, uno hacia la unidad, la conciencia espiritual y un profundo sentido de preparación. Las personas estaban comenzando a despertar a su propio poder interior, al poder de elegir el amor en lugar del miedo y a su capacidad de crear un cambio significativo en sus vidas y en el mundo que las rodea. Las iglesias, los centros espirituales y los grupos comunitarios registraron una asistencia récord. Los círculos de oración, los grupos de meditación y las reuniones interreligiosas se volvieron más comunes. La gente se estaba reuniendo, no para detenerse en los desafíos que se avecinaban, sino para cultivar la esperanza, apoyarse mutuamente y debatir cómo podrían afrontar las pruebas de los próximos años con gracia, compasión y fe. La tecnología, que a menudo había sido criticada por su papel en la división y la distracción, desempeñó un papel inesperado pero fundamental en este despertar. Las redes sociales, que alguna vez fueron una fuente de negatividad y fragmentación, se convirtieron en una plataforma de luz y conexión. La gente las usaba para compartir mensajes alentadores, organizar reuniones de oración virtuales y brindar apoyo a quienes lo necesitaban. Incluso Elon Musk, cuyo papel en mi visión había sido objeto de mucho debate, parecía alinear su discurso público con el mensaje de unidad y responsabilidad. Su trabajo, basado en la innovación tecnológica, comenzó a sentirse cada vez más conectado con un llamado más alto y con más propósito.
Era como si su visión del futuro comenzara a armonizar con el despertar espiritual más amplio que se desarrollaba en todo el mundo. El despertar no fue solo un movimiento espiritual, sino también profundamente práctico. La gente empezó a dar pasos tangibles para prepararse ante las tribulaciones que yo había presenciado. En lugar de actuar por miedo, había un sentido de sabiduría y previsión en sus acciones. Las comunidades empezaron a desarrollar planes de apoyo mutuo durante los desastres naturales, y las personas se centraron en la sostenibilidad y la resiliencia. Era como si las visiones que Jesús me había mostrado no solo estuvieran destinadas a inspirar la fe, sino a impulsar la acción, pasos prácticos para construir un mundo mejor y más conectado. En medio de todo esto, sentí una abrumadora sensación de gratitud. El mensaje que me habían confiado no estaba cayendo en oídos sordos. La humanidad estaba respondiendo, no de manera perfecta, pero con seriedad. Y en su respuesta, pude ver los inicios del futuro más brillante que Jesús había prometido, un futuro en el que el amor, la unidad y la cooperación podrían prevalecer, incluso frente a los mayores desafíos. Al acercarse el año 2025, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde mi experiencia cercana a la muerte. El viaje no había sido nada fácil, había estado lleno de triunfos y luchas. Sin embargo, a lo largo de todo, había habido momentos de profunda belleza y transformación. El mensaje de Jesús había llegado a tantas personas, tocando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero sabía que el camino que tenía por delante todavía era largo y que las pruebas que la humanidad enfrentaría apenas estaban comenzando. En mis momentos tranquilos de oración, a menudo le pedía a Jesús orientación, claridad sobre qué hacer a continuación. Sus respuestas siempre fueron simples pero profundas: sigue compartiendo, sigue amando y confía en el plan divino. Tomé esas palabras en serio, comprometiendo mi vida a difundir el mensaje y a vivir según los principios que Jesús me había mostrado. Fue una misión humilde, pero que me llenó de un profundo sentido de propósito y paz. Uno de los momentos más conmovedores se produjo durante un evento comunitario en el que compartí mi historia con cientos de personas. Después, una joven se me acercó con lágrimas en el rostro. «Tu mensaje me salvó la vida», dijo. Estaba perdida, pero escuchar tu historia me recordó el amor y la luz que había olvidado. Sus palabras me recordaron la razón por la que me habían enviado de regreso, para llegar a quienes más necesitaban esperanza. La visión que Jesús me había mostrado no era de fatalidad y desesperación, sino de transformación. Los desafíos de 2025 no eran castigos, sino más bien una llamada de atención, una oportunidad para que la humanidad redescubriera su conexión con lo divino y con los demás. Vi que esta transformación sucedía todos los días, en la forma en que las personas oraban, en cómo se apoyaban entre sí y en las decisiones que tomaban para abrazar la fe en lugar del miedo. Mirando hacia el futuro, sabía que seguirían surgiendo dificultades, pero también sabía con una certeza inquebrantable que la humanidad tenía la fuerza para superarlas. El amor, la unidad y la conexión que había presenciado en mis visiones no eran solo sueños, eran realidades que esperaban hacerse realidad. El mensaje de Jesús era claro y poderoso: no estás solo. La luz está dentro de ti. Juntos, pueden crear un mundo lleno de esperanza, amor y propósito divino. Así que continué mi camino, compartiendo el mensaje, viviendo la misión y confiando en el plan divino. El camino que teníamos por delante era incierto, pero estaba lleno de promesas. Juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que se nos presentara, sabiendo que el amor y la fe siempre nos guiarían.